¿Cómo estamos, marqueteros? Se dice cuando se habla de marketing es cuando una empresa habla de sus productos o servicios, pero cuando un consumidor o un cliente habla de tu marca, eso ya es branding. De esto y mucho más vamos a estar conversando con Andy Stallman, experto en branding, también conocido como Mr. Branding, cofundador y CEO de Totem Branding, autor de los bestsellers Brand of On, Human of On y Totem, profesor y conferencista. Pero antes, entonces, muy bienvenido, Andy Stallman. Oye, bienvenido Andy, qué gran posibilidad tenemos de conversar con un tremendo marquetero, Andy Stallman. ¿Cómo está España? Bueno, estamos muy bien. Me gustaría decir que brandero me gusta más que marquetero, pero tampoco tengo nada contra los marqueteros, al contrario. Y estamos acá con los calores del verano español y un ánimo extravagante entre elecciones que se adelantaron, ganas de cerrar el año e incertidumbre por los cuatro costados que al mismo tiempo derrochan ámbitos de posibilidad y oportunidad para todos. Así es. Andy, antes que partir, la pregunta que yo hago, porque muchos no te conocen, otros sí te conocen como autor de los libros, pero antes de preguntar cómo está Andy Stallman, porque queremos saber, queremos preguntar quién es Andy Stallman. Hombre, Andy Stallman es un ser humano preocupado y ocupado por el presente y por el futuro, que trabaja desde el propósito creado de crear o transformar marcas que unen a las personas, un admirador de su esposa, muy fan de sus tres hijos, agradecido de compartir el viaje al futuro de las marcas con un equipazo en la compañía Totem Branding, campeón del mundo por tercera vez y además agradecido con España y con los españoles por haberme abierto la puerta hace 21 años y haberme permitido crecer y consolidarme profesionalmente, entre otras cosas. Eso es Andy Stallman. Buenísimo, Andy. Oye, así casado, tres hijos, genial, genial. Qué lindo eso de admirar a tu mujer porque es parte de hacer branding, más que Bueno, de recién marketing. lo hablábamos un poco antes de entrar en vivo, que de todo lo que vos aprendés de tus hijos y de todo lo que yo aprendo de los míos también. Y creo que es súper interesante tener esa conciencia despierta y conectada de todo lo que las nuevas generaciones nos pueden aportar o contribuir. Quizás no como antes, ¿no? Donde los jóvenes eran los que no sabían y los con más años eran los que sabían. Hoy todo el mundo te puede enseñar algo y todos podemos aprender cosas. Así es. Andy, una pregunta. Recién comentaste algo que es re interesante, sobre todo para las personas que van a escuchar esta conversación y que no tienen claro la diferencia entre branding y marketing. Yo en claramente, marketing se dice cuando una marca habla de sí mismo es marketing, pero cuando tu comunidad empieza a hablar de tu marca y se empieza a posicionar de las virtudes y de la propuesta de valor y del propósito de tu marca empieza a hablar, eso es branding. ¿Ese es el propósito tuyo en general de meter el branding dentro de las compañías? Bueno, mi propósito o el propósito de Totem Branding es poder crear o transformar marcas que unen a las personas. Dentro de este viaje hacia ese propósito, una de las cosas a la cual le dedicamos bastante tiempo es a la divulgación y a la difusión y a la explicación de lo que significa el branding. Una de las cosas que hizo muy bien el marketing y muy mal el branding es que el marketing hizo muy buen marketing del marketing, mientras que el branding hizo muy mal branding del branding. En definitiva, hoy por hoy vos vas a cualquier universidad del mundo o cualquier escuela de negocios del mundo y es casi inadmisible
no encontrar una carrera o un diplomado o un posgrado sobre marketing. Y al mismo tiempo es casi raro o extravagante encontrar una carrera o un posgrado o un diplomado sobre branding. Sin embargo, si vos, que lo eres y tu comunidad también lo es, si vos analizás un poco la etimología, la cronología, quiero decir, del marketing, seguramente todos coincidamos en que primero de todo vino el branding. El branding es esa concepción del propósito, la definición de los valores, la visión y la misión de hacia dónde y cómo quiero ir, cómo va a ser la cultura de la organización, qué tipo de liderazgo, por qué es importante mi existencia, y etcétera, etcétera. Después viene el marketing, que para mí, aunque tiene ámbitos estratégicos, luego es mucho más táctico y operativo que el branding, que sí es mucho más elevado. Al final, no hay branding efectivo sin marketing y no hay marketing eficaz e inspirador sin branding, con lo cual creo que nos queda todavía un gran camino por recorrer para que el branding sea entendido y asumido en todos los ámbitos, ya sean educativos, empresariales o sociales, en toda la dimensión que el branding representa para mejorar y transformar nuestra sociedad y el mundo. Es cierto. Andy, mira, en verano, hace muchos años atrás, en un grupo de amigos llegó uno con unas chalas, no sé cómo se dice en España, las chalas, las pantuflas, estas sandalias. Sí, la Llegó pantufla, perfecto. una sandalia muy fea. La verdad que Las eran muy chanclas, acá le dicen las chanclas. chanclas. Eso, y eran bien feas. Entonces todos lo empezaron a molestar y dijo, a ver, momento, le dice. Usted no conoce la historia de estas pantuflas o estas chancletas. Entonces le preguntaron cuál. Mira, por cada de estas que yo compro, automáticamente se dispara una a un niño en África que anda a pata pelada. Y ahí cambió la percepción, ya no eran feas, eran, eran con una historia. Y ahí un profesor antiguo de marketing mío me dijo, claro, me dice, producto con una historia que cuenta una historia hace la diferencia. Por ahí va el comentario tuyo de generar este branding en las empresas, que generar esta historia, este cambio. Hay una mención a Toms en Totem, que es una compañía que nació con esta vocación de por cada par que vos comprabas darle un par a alguien necesitado. Es una compañía que tuvo esta visión y este compromiso elevado, pero al mismo tiempo no estuvo tan bien gestionada porque casi llega a la bancarrota, luego lo compró un fondo de inversión, pero que afortunadamente el fondo dijo que iba a mantener el propósito y los valores intactos. Eh, pero tampoco una marca con propósito y con buenas historias no tiene por qué tener mal diseño o feo diseño, ¿no? Puede darse todo a la vez. Eh, Claramente somos seres antropológicamente sociales y la estética puede impactar en la percepción de cada uno según la composición mental de cada uno. Ahora bien, cuando no hay que interpretar algo porque es una historia que te toca el corazón o la fibra, donde no hay margen de interpretación, seguramente todos nos conectemos desde un lado bastante más cercano, ¿no? Porque casi todos nos emocionan, nos inspiran, nos duelen, nos movilizan las mismas cosas, con lo cual claramente las marcas que saben llegar y conectar en esa profundidad emocional que es el ser humano, desde lo genuino, lo auténtico, lo inspirador, tiene muchas más chances de permanecer en la mente y en el corazón de esas personas. Ujú, ujú. Andy, sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. De todas maneras que sí. Andy, vámonos, haga un cambio brusco. El branding, claramente, y los directores creativos y todos estos pensadores, se les vino la inteligencia artificial encima. Y ahora hay más profesionales expertos con inteligencia artificial. Y yo tengo una hipótesis que quiero validarla contigo y con tu experiencia, es que si bien la inteligencia artificial no va a hacer que los cocineros cambien, porque vamos a tener 100 cocineros con la misma receta y los platos van a ser todos iguales, la diferencia la va a hacer el chef, que con la misma receta, más todos los ingredientes que nos da la inteligencia artificial, coloca esa pasión o ese ingrediente extra que hace que ese plato sea distinto. ¿Qué pasa con el branding y la inteligencia artificial de aquí hacia el futuro? Mira, dos o tres reflexiones cortitas voy a intentar. Vos sabés que cortito y argentino es casi un oxímoron, ¿no? Eh, pero mira, cuando empezó el tema de poder acceder a una computadora personal, parecía que era el fin del diseño y de la arquitectura y del dibujo, y no pasó nada.
Vino Internet y parecía la hecatombe mundial y no pasó nada. Vinieron aplicaciones de todo tipo, desde gestión a imagen, a corrección, a traducciones, y no pasó nada. Podemos hablar de un montón de otras innovaciones tecnológicas, una de las cuales es la inteligencia artificial, que obviamente redobla la apuesta porque es una innovación que, igual que Internet en su momento, son game changers, ¿no? Cambiadores del juego. Pero yo creo que no tenemos por qué asumir cada avance tecnológico como una amenaza solamente. Es decir, una inteligencia artificial en manos de terroristas iraníes es una amenaza. Una inteligencia artificial en manos del grupo Wagner es una amenaza. Una inteligencia artificial en manos de personas que están regidas por un código ético, que entienden que hay líneas rojas, que hay un manifiesto o una declaración de principios, como si fuese casi un código deontológico que hay que cumplir y respetar, puede ser una gran posibilidad. Yo utilizo a mi manera, con mis recursos, la inteligencia artificial y no solo no me genera conflicto, sino que la veo como una herramienta más que eventualmente dentro de 10 años sea la herramienta, pero todavía está muy incipiente, entre muchas otras herramientas. Y mira, cuando escribí el libro Humanofón, justo había un estudio muy interesante que decía, detección del cáncer solamente por el ser humano, es decir, por médicos o por doctores o por seres humanos que son expertos en medicina. Más o menos el código de error no llegaba al 4,5%. Te hablo de memoria, tendría que refrescar los datos, pero más o menos era por ahí. Margen de error solamente por la inteligencia artificial para detectar lo mismo era casi el doble, era un 8, un 9%. Pero ¿qué pasaba cuando el margen de error se combinaba la inteligencia artificial con el factor humano? Bajaba al 0,5%. Es decir, ¿qué pasa si en vez de ver siempre a las tecnologías o a los avances, a los progresos tecnológicos como oh, se acabó todo, es el fin del mundo, los vemos como grandes aceleradores o trampolines hacia un futuro mejor? ¿Y eso de qué va a depender? De cómo lo definamos hoy, de dónde decimos que empieza una cosa y termina otra cosa y qué tipo de uso le vamos a dar. Lamentablemente, y esto me lo dijo un profesor en Harvard hace ya 4 o 5 años en una clase, me dijo, Andy, a una pregunta, el gran problema que tenemos con las nuevas tecnologías es que ¿sabes quiénes son los primeros en abrazarlas y en utilizarlas? Y le digo, no sé, la gente de Silicon Valley, no sé, los tecnólogos. Me dice, no, los malos. ¿Cómo los malos? Sí, los mafiosos, los contrabandistas, los evasores. Los malos son los primeros en entender cuál es el uso de las nuevas tecnologías. Lo que tenemos que hacer es, teniendo estos antecedentes, adelantarnos y evitar que los malos sean los que marquen el paso en un tema tan sensible como la inteligencia artificial. Te dije Absolutamente. que cortito no iba conmigo, No, perdón. está buenísimo. Y de hecho no hace, la inteligencia artificial no hace más eficientes de todas maneras. Y tenemos que ser capaces de que si esa eficiencia nos ayuda a tener un tiempo extra, usar ese tiempo extra para cosas que aporten. Yo me recuerdo llamando a un amigo, Francisco Kemeny, que es experto en inteligencia artificial, le decía, oye, estoy escribiendo un artículo bastante largo, ¿qué te parece que ponga un sello donde ocupé inteligencia artificial por algún tema? Y él me responde, me dice, entonces ponle un sello que usaste Word, ponle un sello que usaste Google, ponle un sello de todos los libros que aprendiste lo que estabas haciendo, y así que el sello lo guardé y lo boté a la basura porque la verdad que tiene toda la razón. La tecnología nos acompaña siempre. ¿Te acuerdas cuando se lanzaron las calculadoras? Y todos decían los profesores que van a ser más tontos o las pruebas, estas pruebas con calculadora o sin calculadora y seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Qué pasa, Andy? ¿Y qué pasa cuando, porque claramente hacer branding se necesita mucha creatividad? ¿Qué pasa con los directores creativos y la inteligencia artificial? Ahí hay un desafío constante. ¿Ya podemos todos ser un poco directores creativos o redactores creativos? Bueno, de nuevo, la herramienta no hace al orfebre ni al artesano, sino al revés. Entonces, los directores creativos podrán eventualmente mejorar o empeorar
Se cayó Andy. Y eventualmente también a hacerte nuevas preguntas. No sé si te quedaste congelado por ahí. No sé si... Fue, si... fue un segundo, así que no hay problema si después Ok, ok. la Ok, inteligencia artificial seguimos, nos va a hacer seguimos. cortar y alargar. Ok, ok. Pero lo que sí te digo es una cosa importante sobre este tema. Dos, una lo dijiste vos en el comentario anterior. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo libre? O no lo llames libre. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? Si vos hoy por hoy lo que antes tardabas en escribir 3 días, solo escribís en 3 segundos, ¿qué haces con los 3 días que te sobran? Y por otro lado, el otro día le mandé un mail a un director creativo y le dije, te quiero hacer una pregunta. De todas las herramientas nuevas de inteligencia artificial que están al alcance nuestro, ¿cuáles crees vos que van a tener mayor desarrollo, mayor aplicación práctica y cuáles crees que están mejor orientadas para la práctica profesional? ¿Sabes lo que me respondió? Dale. Andy, ¿tú te crees que con la cantidad de trabajo que yo tengo puedo dedicarle 2 minutos a analizar estas estupideces? Y yo dije, este tipo no entendió nada, ¿viste? Porque aunque no vayas a usar nunca, lo cual no creo que sea factible, la inteligencia artificial, solo por ser un director creativo, tenés que tener la inquietud y la curiosidad de poder, como se dice en España, trastear con estas herramientas para ver qué aportan, qué no aportan, en qué suman, en qué no suman, en qué se equivocan, en qué no se equivocan. Y te pongo un ejemplo muy al alcance de todo el mundo. Nosotros en Totem Branding compartimos como mínimo un post por semana en nuestro perfil de LinkedIn. Siempre sobre temas de actualidad o sobre algún proyecto nuevo, sobre alguna cosa relevante para nuestra comunidad de totemitas. Y la persona encargada de escribir los posteos, los últimos 2 que me mandó, eran tan chat GPT que le dije, mira, esto va para atrás. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, mira, yo que vengo trasteando hace 6 meses con chat GPT, ya le conozco la vuelta. Ya sé cómo es el esquema, cómo es la estructura, cómo es el remate. Te hablo de posteos, de otras cosas no tengo ni idea, ¿no? Con lo cual no me sirve, porque si yo me doy cuenta, la gente se va a dar cuenta. Pero además, si en Totem estamos hablando de humanizar las marcas y de conectar emocionalmente con las personas y unirlas, no podemos poner nuestro futuro en las manos de una inteligencia artificial sin que pase luego por el tamiz humano, con lo cual va para atrás y se hace de nuevo. Estamos en un momento tan de principios, tan de inicios, que todo lo que decidamos o dejamos de decidir, hagamos o dejamos de hacer, va a shapear, va a definir un poco qué va a pasar con esta relación en el futuro de mediano plazo. Sí, es 100% cierto. De hecho, hay una frase que a mí me encanta que me lo dijo una vez un pastor anglicano que me decía, todo lo que digas o hagas, hazte cargo. O sea, si tú tomas la decisión de que una máquina hable por ti, te vas a tener que hacer cargo. Entonces, mejor hazte cargo de tu realmente de lo que sientes y lo que vas a exponer o la propuesta que vas a hacer. Dos temas, porque ya estamos en tema de horario, dos temas súper cortos. Hablaste de comunidad. Cuando uno hace branding, la comunidad es importante, las marcas hacer comunidad, y aquí un pensamiento, algo muy personal. He visto muchas empresas que se basan en redes sociales, todo su negocio lo basan en redes sociales y me parece perfecto que les funcione, pero yo corto esa red social y el negocio se va a dónde. Entonces, la importancia de la comunidad es importante. Sí, para mí no existe una marca sin comunidad. Eh, Puede ser una comunidad de 2 o una comunidad de 2 millones, pero una comunidad tiene que haber. Dentro de la comunidad hay de todo. Están los líderes, están los creyentes incondicionales, están aquellos que renuevan día a día la fe o la esperanza en esta marca. Pero la comunidad es la esencia de la sociedad moderna desde que tenemos uso de razón, desde el clan o la tribu a lo que podemos llamar la familia o la familia extendida, el club social, el colegio, la universidad, el partido político, la ONG o la ciudad. La comunidad es muy difícil de construir
sin la cual es muy difícil de sostener una propuesta de valor, porque también la comunidad es la que te sostiene cuando te tropezás o cuando te equivocás o cuando metes la pata. Y por otro lado también no existe una marca que solamente tiene una persona, porque el que determina el liderazgo de esa persona es el primer follower, el primer seguidor. El primer seguidor es el que te hace líder. Entonces, hoy por hoy, una comunidad apasionada, comprometida, que tiene valores compartidos, es una comunidad sólida y fuerte. Hay otras comunidades que son más efímeras, más de coyunturas, que bueno, no llegan a consolidarse y desaparecen, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje y desarrollo de esta nueva sociedad tan compleja que nos toca vivir y al mismo tiempo protagonizar. Así es un poco darle decir a esta comunidad le voy a dar 3 años de vida, 1 año de vida o eternamente y va dentro del propósito de la marca. Creo que ser un brandero, Andy, yo lo veo con 3 pilares. Te lo voy a, que esto me lo regaló mi señora en un viaje. Te voy a mostrar unos letreritos y quiero que saca del corazón de Andy qué piensas, sí, muy corto, pero vamos a partir con, no sé si se ve. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa en la mente de un brandero cuando hay imaginación? Precioso. Lindo regalo. Tu mujer te conoce bien, ¿eh? Pero un brandero tiene que ser imaginativo, tiene que ser creativo. Indudablemente la imaginación, la curiosidad, la creatividad son intrínsecas al ser humano. Otra cosa es que haya personas que puedan desarrollar más esas capacidades y otras que la hayan desarrollado menos. Pero cuando vos venís al mundo y sobre todo en los primeros años de vida, la curiosidad está al orden del día. Nos preguntamos, como mi hijo Max me preguntó alguna vez, ¿por qué la luna es blanca? ¿Por qué las palomas no parpadean? Me ha preguntado cómo se reproduce un mejillón, de todo tipo de preguntas que por obvias uno quizás no se hace la pregunta. Pero si vos haces un repaso a las grandes obras creativas del ser humano, todo nació de la curiosidad, de la pregunta. Fíjate cómo nace la teoría de Newton. Millones de personas habían visto cómo caían manzanas del árbol, pero solamente Isaac Newton se preguntó por qué. Y al preguntarse por qué, generó una de las teorías más importantes de nuestra era. Cristóbal Colón desafió el statu quo de una sociedad global que creía vivir sobre una tierra que era plana. Ni que hablar de mentes creativas como Einstein o más cercanas a nuestro mundo como Steve Jobs o Elon Musk o tantos otros. Pero había una tercera palabra que dice live, ¿no? Vive. La creatividad que se queda solamente dando vueltas en una cabeza redonda está muy buena, pero no sirve para nada. Es la creatividad aplicada a la vida, la creatividad que viene a solucionar un problema o a crear valor o a generar valor o a simplificarle la vida a las personas o mejorarle la vida a las personas, es la creatividad buena, es la creatividad que sirve. Entonces, siempre digo yo que una buena idea mal implementada es una mala idea. Y una buena idea en tu cabeza no sirve para nada si no la llevas a la vida. Es Eh, correcto. Es Así correcto. que me encanta el regalo de tu mujer. Veamos el otro. Pues son 3, acuérdate. 3 pilares de un brandero. Buenísimo, buenísimo. Sí, sobre este me gustaría hacerte un matiz A ver. importante. En los últimos tiempos tenemos una pandemia silenciosa que es la soledad, por un lado, y otra que es la ansiedad y la depresión, ¿no? Hay un combo de salud mental muy, muy complicado que también estamos viviendo. Y dentro de este combo hay gente muy oportunista que sale a vender el persigue tus sueños, el no renuncies a tus sueños, abrázate a tus sueños. Oscar Wilde decía que hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque las pesadillas también son sueños, ¿no? Pero por otro lado, igual que hablábamos de la creatividad y de las ideas, los sueños en sí mismos son una chispa, pero no son el fuego. Si vos tenés una chispa en tu sueño, pero después no te arremangás y trabajás duro y agarrás el pico y la pala para llevar ese sueño a una realidad, el sueño está muy bien. El sueño te moviliza, te inspira, te saca del lugar en donde estás.
pero lo que de verdad hace un sueño realidad es la acción. Lo único que transforma un sueño en realidad es el hacer, no el soñar. Es cierto. Y falta el último. Vamos a ver. Oh, qué bonito. Qué lindos regalos, me encanta. Qué bueno. Mira, en tiempos, iba a decir vulcánicos, ¿no? Por Buca, en tiempos inciertos, complejos, ambiguos, pero también para mí apasionantes, excitantes, inesperadamente llenos de posibilidades para todos, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza no tiene que ver solamente con la vida o con la salud, sino también la esperanza de poder construir un presente mejor, un futuro de progreso y de desarrollo más diverso, inclusivo y equitativo. La esperanza tiene que ver también no solamente con, con el amor, con la unión, con la generosidad y con la empatía, sino también la esperanza de que en algún momento podamos alinear a la humanidad detrás de un proyecto más ambicioso de humanidad común. No, rusos contra ucranianos, OTAN contra Rusia, yemeníes y árabes contra iraníes, cubanos y venezolanos contra cubanos y venezolanos. En fin, no puede ser. Llega un momento en donde la esperanza de poder transformar a la humanidad detrás de una visión, no digo única, pero sí unificadora, común, transformadora, tendrá que venir en algún momento. No podemos esperar a la amenaza de la extinción o a la invasión de los extraterrestres. Porque lo que nos ha enseñado la historia, que en épocas de paz y de estabilidad, las economías, las sociedades florecen, crecen, se desarrollan, pero no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales, en términos artísticos, en términos creativos, con lo cual, hoy por hoy, la guerra, el conflicto, la brecha, lo binario es un negocio de muy poquitos y es un mal negocio para la mayoría de la humanidad. Así que mi esperanza dentro de este tercer punto de esperanza es que la mayoría pueda realmente hacerse valer y notar para que mejoremos nuestro presente, pero sobre todo para que podamos garantizar un futuro más ilusionante, ¿no? Es cierto. Oye, Andy, nosotros en nuestra comunidad de marketing tenemos una hipótesis que la hemos desarrollado desde un montón de variables y la hemos ajustado y hemos llegado a un concepto de que eh, para innovar, o sea, nosotros nos tenemos que levantar desafiados para poder innovar. Sin desafío, básicamente no se innova. Nadie dice, oh, voy a construir algo porque se levantó. Y decidimos que la innovación es igual a tecnología más tecnología más creatividad eh, multiplicada por los datos, pero partido por el tiempo. El tiempo es fundamental en los desarrollos. Entonces, un brandero, me encantó, yo voy a cambiar mi perfil de LinkedIn mañana, en vez de marquetero le voy a poner brandero. Oye, brandero es el dueño de ese concepto, es Andy Stallman para que no se lo roben, ¿ah? Brandero by Andy. Oye, entonces esta fórmula, que es creatividad más tecnología multiplicada por datos, partida por tiempo, juega con todo lo que debe jugar un brandero. Por ejemplo, un brandero que no sepa de tecnología, ¿es viable? Mira, es un muy buen debate, porque hay dos variables de esa ecuación que me parecen que deben ir evolucionando muy rápidamente y quizás dos que faltan. Uno es, yo no sé hoy si los datos son más importantes que los algoritmos o los algoritmos son más importantes que los datos. Y yo creo que hoy el algoritmo le gana al dato. Dos, no toda innovación necesita de un componente tecnológico. Obviamente vos me vas a argumentar, y con justa razón, y yo te la voy a dar, es imposible entender la vida hoy sin el componente tecnológico, con lo cual tiene todo el sentido de que aparezca ahí, pero hago este matiz para aquellas personas que dicen, ah, si no tengo tecnología entonces no puedo innovar o no puedo ser creativo. No, hay muchas soluciones innovadoras que no tienen el componente tecnológico tal y como lo conocemos. Ese matiz es importante. Creo que el factor tiempo necesita del factor espacio, vienen un poco de la mano, ¿sí? El tiempo y el espacio. El tiempo es siempre hoy
y el espacio ya no existen las distancias, con lo cual también es importante entender a la hora de innovar de que tu mercado, tu mundo, tu territorio no es Santiago de Chile o el Cono Sur o Latinoamérica, sino que donde llegue Internet o donde llegue la comunicación, llega tu innovación. Y yo creo que, aunque es obvio que está presente, creo que hay que volver a poner el factor humano en la ecuación. Porque tú imagínate que mañana hay innovación por parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial mañana puede innovar. ¿En qué se va a diferenciar la innovación de la inteligencia artificial de la innovación humana? En el factor humano, ni más ni menos. Mm. Entonces, creo que el factor humano, y con todo el combo que factor humano representa, ¿no? Comportamientos, hábitos, dolores, sueños, amor, temor, frenos, ilusiones, creo que todo ese combo de alguna manera tiene que estar representado porque eh, todo el mundo se puede levantar a la mañana haciendo esto, pero la mayoría no lo hace. Sí. Y todo el mundo puede crear o puede innovar o puede desafiar cosas en cualquier momento del día. Entiendo que el momento de la mañana es la frescura, ¿no? Decir, ok, hoja en blanco, vamos allá. Pero vos fíjate, ¿cuántos amigos tuyos te contaron una gran idea en el último mes? Pero una gran idea me refiero a una idea que vos digas, pucha, ¿cómo no se me ocurrió, no? ¿Cómo se me Eh, ocurrió antes a mí? ¿Cómo no se me ocurrió? Porque la gran idea no es una idea, che, voy a armar un decodificador de partículas que va a rotar sobre los anillos de Saturno y con eso voy a generar metales preciosos. No, está todo bien. La gran idea es algo como Uber, como Airbnb. La gran idea es algo como Netflix, algo tan obvio que estaba delante de todas las narices, como de Newton estaba la manzana, pero solo uno se preguntó por qué nadie lo está haciendo y lo empezó a hacer. Ahí está, po. Conectar, mira, conectar dos puntas es la base de esta idea. Cuando Uber conecta alguien que quiere transportar y alguien que quiere ser transportado, eso es Uber, no es que, un tirón de oreja para los gobiernos cuando lo tratan de que es una empresa de taxi. No es una empresa de taxi, es una interfaz que une dos necesidades, igual que Airbnb, etcétera. Eh, Andy, tú en una charla, que me voy acordando en una charla tuya de hace unos tiempos atrás, dijiste, hiciste un análisis de un estudio de la pandemia que todos nos queríamos abrazar, todos nos queríamos querer, nos queríamos humanizar. La pandemia nos pegó dos cachetadas y nos dijo, Gallo, ¿en qué estás? ¿Dónde estás y para dónde vas? Y termina la pandemia y sale el dueño de Facebook diciendo, oye, lo que viene es el metaverso. Entonces tú ahí te explotó la cabeza y decías, pero no entiendo por qué la gente se quiere abrazar y quiere volver a juntarse y viene el millonario de millonarios a decir que el futuro va en metaverso. Un mal análisis ahí o nos adelantamos a lo que posiblemente en el futuro va a ser una realidad? Bueno, mira, creo que alguna vez dije que las empresas son personas, las marcas son personas, los empleados son personas, los clientes son personas, y si queremos entender del futuro tenemos que empezar por entender de personas. Yo creo que Meta o en su momento Facebook lo que buscó fue un golpe de efecto muy grande ante un problema de reputación y otros, y el cambio de nombre, aunque lo vistieron de una ambición interesante y de un proyecto ambicioso, creo que vino más a subsanar un problema reputacional que otros, más allá de que es innegable de que Meta es un monstruo de estos tecnológicos que también, hay que decirlo, tienen muchísimos desafíos todavía de cuál es su rol y su compromiso en la construcción de una sociedad mejor, más transparente, menos odiosa, y menos agresiva y violenta, ¿no? Pero lo que la gente decía, la mayoría de las personas decían durante el COVID, durante la pandemia, era, ¿qué echas de menos ahora que estás encerrado en Santiago o en Providencia o en Buenos Aires o en Madrid? Y mira, yo lo que echo de menos es ver a mis amigos, ver a mi abuela, dar un abrazo a mi primo, compartir con los muchachos, ir a ver a la U o a Boca. Casi nadie decía, echo de menos la virtualidad o Internet o mi grupo de WhatsApp. La gente hablaba de lo más profundo
y básico del ser humano que tenía que ver con las emociones. Interesantemente, estamos avanzando en una dirección en la que todo lo que se puede automatizar se va a automatizar, todo lo que se puede digitalizar se va a digitalizar y afortunadamente casi todo menos las emociones humanas. ¿Cómo resguardamos al ser humano y sus emociones en un ámbito en el que la tecnología o las tecnologías van a avanzar, pero que sea nuestro último espacio de humanidad defendible y protegible? Porque es probable que en 50 años la imitación de la emoción humana llegue a tal nivel de perfección que nos va a costar imitar, o mejor dicho, distinguir a un humano de otro humano. Siempre puede surgir la posibilidad de que hagan un comentario o hagan algo que te haga clic. Pero hoy también hay muchas personas, y esto son datos, no opinión, que prefieren una relación con una inteligencia artificial moldeada a tu imagen y semejanza que con una mujer o con un hombre con todas las complejidades e imperfecciones que el ser humano trae. ¿Está bien o está mal? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? ¿Nos vamos al carajo o no? Y no lo sabemos todavía. No sabemos si estamos entrando en un umbral bueno o malo. Lo que sí sabemos es que estamos entrando en una sociedad cada vez más nueva, cada vez más compleja, y si le agregamos a todo esto los condimentos de la transexualidad, el tema de la xenofobia, el tema del wokeism o de la cancelación, y de una ideología que está volviendo como el fascismo o la extrema izquierda. Entonces, bueno, estamos en un lindo caldo de cultivo, pero de nuevo, lo que sucede, nos sucede por lo que hacemos o por lo que no dejamos de hacer. Nada nace de un repollo o de una ameba. Todo es fruto de procesos y no de sucesos. Con lo cual, lo que pretendemos, lo que anhelamos, lo que deseamos de acá a unos años, va a ser el gran resultado de esos 500 branderos o marqueteros que tú mencionabas, porque de alguna manera sus marcas y el rol que tienen en este siglo XXI cada vez va a permear más en qué tipo de sociedad vamos a terminar abrazando. Y seguramente sea muy distinta en grandes ámbitos a lo que es hoy, pero por lo menos que en algunos ámbitos esenciales podamos mantener ese ADN humano a buen resguardo. Así es, fruto del proceso, qué buena frase, Andy, la anoté, que uno tiene que ser fruto del proceso, porque no todo es ahora ya, es un proceso y teniendo claro y todo. Andy, bueno, estamos en el tiempo y nada, yo siempre en estas conversaciones donde hoy día aprendimos bastante, conocimos a Mr. Branding desde otro punto de vista, sabemos que está felizmente casado, que tiene 3 hijos, que yo creo que muchos no sabían y que me encanta conversarlo porque uno tiene que, la familia es parte de, de esta comunidad. Eh, te quería dejar el último minuto. Quería dejar el último minuto para que tú dieras un mensaje y nos desafiaras con algo, porque esto lo escucha la comunidad de marketing, los clientes nuestros amigos de nuestros amigos. Entonces, hoy día, siendo casi los últimos días del mes de junio de 2023, Andy nos va a dar un desafío para irnos a trabajar y a pensar en crecer. Así que, Andy, la pantalla Ok, toda tuya. muchas gracias. Voy a hacer mi último mensaje basado en una historia real. Hace unos años nos dieron 2 cachorritos de gatito. A uno le pusimos Lince y a otro le pusimos Gordo. Yo te aclaro que toda mi vida fui pro perro, no pro gato. Para mí fue muy difícil empezar a convivir con gatos, pero me encariñé profundamente con los dos. Lamentablemente, a Lince lo atropelló un coche y a Gordo lo envenenó un vecino. Yo no te puedo explicar, no les puedo explicar lo que yo lloré la muerte de Lince y de Gordo. Al verano siguiente, volviendo de vacaciones, nos encontramos con un gatito cachorrito blanco así de chiquitito en el jardín de casa. No sabemos todavía de dónde vino. Hoy es un tigre pequeño de 4 o 5 años y le pusimos Simba. Y hace unos meses apareció una gatita rayada muy parecida a Lince y a Gordo en el jardín de casa. Ayer empezamos a escuchar unos ruidos raros en una parte del exterior de casa y nos acercamos y nos encontramos con 3 gatitos más chiquititos que Simba. Uno igual a Gordo y uno igual a Lince. Yo creo que la vida
termina acomodando muchas cosas. Lo que pasa que no siempre a la velocidad que nos gustaría, no siempre de la forma en que la esperamos. Pero esa esperanza que vos enunciabas, creo que no hay que perderla nunca. Y al mismo tiempo, darnos cuenta que cuando uno empieza, algo es tan chiquitito, tan frágil, tan indefenso, pero al mismo tiempo, como me decía mi mujer, mirá, nacieron sin la ayuda de nadie, llegaron al mundo sin la ayuda de ningún humano, y están acá, y están sanos, y están viviendo, y darnos la oportunidad de poder conectarnos con nuestra vulnerabilidad y de aceptar de que las cosas no son de la noche a la mañana, que un gato no se transforma en un tigre en un minuto y que en el camino de gatito a tigre puede haber dolor, pero también hay alegría, hay esperanza y hay segundo tiempo o revancha o como quieras llamarlo. Con lo cual, creo que lo último que tenemos que esperar o perder como branderos es la esperanza de seguir peleando día a día, estemos en el momento chiquitito, mediano o grande, en construir una sociedad mejor. Quizás no para nosotros, pero para los linces y gordos que van a nacer mañana. Genial, te pasaste. Oye, espera, déjame para cambiar la pantalla. Nada, wow, nada, a ponerse a trabajar. Me tocaste el alma con el ejemplo porque me pasó algo parecido con 6 gatitos mi jardinero me dice, don Sergio me dice, su gatita tuvo gato y yo le digo, pues si yo no tengo gato. Vaya Claro, al motor de la piscina y había y te cuento que mi señora los puso en una caja de zapatos y le da en mamadera, en gotario, en la oficina. Entonces ella trabajaba y le daba leche y los recuperó. Y creo que, así como dices tú, si las cosas llegan, tómalas, disfrútalas, apasionate, proyéctalas y tenlo por seguro que toda buena obra tiene un retorno imaginable. sin duda, sin duda, Don sin duda. Andy Stallman, Mr. Branding. Oye, espérate, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa cuando te dicen Mr. Branding en Andy Stallman? Porque tiene que haber algo ahí. No, mira, sinceramente, creo que cuando uno se va a vivir a otro país, como es el caso de mi familia, eh, hay una gran cura de humildad. Te das cuenta que el mundo es mucho más grande que lo que vos pensás, que el mundo es tan diverso, tan apasionante, tan rico, que creértela en el mal sentido es pegarte un tiro en el pie, que al final, como decía el Chueco Fangio, un genio, uno de los argentinos de los cuales podemos estar orgullosos, él decía, siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. A mí, que alguien me haya puesto Mr. Branding y que hoy la gente me llame así, simplemente me refuerza el compromiso de seguir aportando, difundiendo y contribuyendo a que el branding sea entendido como lo que es, una poderosa herramienta de transformación positiva para las personas, las empresas, la sociedad y el mundo. Y si eso me ayuda a conseguir el objetivo, seguiremos siendo Mr. Branding. Amigo mío, estoy 100% de acuerdo con usted. Mr. Branding, con su humildad, con su capacidad, con sus conocimientos y con la capacidad de compartir el conocimiento, hace que Mr. Branding sea Andy Stallman. Así que, Andy, te agradezco mucho. Estamos en contacto pronto. La comunidad de Marketing te manda un cariñoso saludo. Comentamos mucho tus libros en la comunidad. La verdad que aquí hay cosas interesantísimas. Nada, pues y agradecer el tiempo tuyo, esta casi una hora de conversación. Y estamos en contacto, ¿te parece? Así que muchas gracias, No, Andy. Nos estamos viendo. gracias, gracias a vos, gracias a la comunidad, gracias por esta excelente charla de reflexión y con eco en el futuro. Y bueno, me va a encantar compartir con tu comunidad. Gran trabajo el que haces y buenísimo todo el contenido que siempre compartís. Así que enorme abrazo y reconocimiento para tu tarea. Gracias, Andy. Que estés bien.